Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Matemática y Física Class. El día de hoy trabajaremos el movimiento rectilíneo uniforme. Comencemos. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que se presenta con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Entonces tenemos que el espacio recorrido es igual al desplazamiento, en tiempos iguales se recorren distancias iguales. La rapidez o celeridad es siempre constante y coincide con el módulo de la velocidad. Entonces acá presentamos una imagen sobre la descripción del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos que la velocidad está asociada al cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. Es una magnitud vectorial por cuanto posee dirección y sentido del movimiento que sigue un cuerpo. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad siempre es constante. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Medidas es el metro por segundo. Su ecuación o fórmula viene dada por V igual a D sobre T. La posición. La unidad de la posición en el Sistema Internacional de Medidas es el metro. La fórmula o ecuación viene dada por X igual a X sub 0 más V por T, donde X sub 0 es la posición inicial, V es la velocidad que tiene el cuerpo a lo largo del movimiento y T es el intervalo de tiempo durante el cual se mueve el cuerpo. Y es un escalar. La aceleración. La unidad en el Sistema Internacional de Medidas de la Aceleración es el metro por segundo al cuadrado. Su valor a lo largo del movimiento siempre es cero, en este caso el movimiento rectilíneo uniforme. La aceleración es cero en el movimiento rectilíneo uniforme. Comencemos con el primer ejercicio. El enunciado dice: un coche inicia un viaje de 495 kilómetros a las 8:30 de la mañana con una velocidad media de 90 kilómetros por hora. ¿A qué hora llegará a su destino? Entonces vamos a extraer los datos del enunciado. Entonces tenemos que la distancia, que sería 495 kilómetros, la velocidad, que sería 90 kilómetros por hora, y nos piden calcular el tiempo, porque nos está preguntando a qué hora llegará a su destino. Aplicamos la fórmula que dice que V es igual a D sobre T. En este caso vamos a despejar el tiempo que es T. Entonces, el tiempo está dividiendo a la distancia. Entonces pasa al otro lado del signo de la igualdad, multiplicando. Luego, la velocidad que está multiplicando al tiempo pasa al otro lado del signo de la igualdad, dividiendo. Nos quedaría que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente sustituimos los valores numéricos en la fórmula. Entonces tenemos que T es igual a 495 kilómetros entre 90 kilómetros por hora. Cancelamos las unidades de kilómetro y realizamos la división. Entonces tenemos que el tiempo es de 5,5 horas, es decir, que si el coche partió a las 8:30 de la mañana, quiere decir que llegará a las 2 de la tarde a su destino. Veamos otro ejercicio. Dos pueblos que distan 12 kilómetros están unidos por una carretera recta. Un ciclista viaja de un pueblo a otro con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Calcula el tiempo que emplea medido en segundos y en minutos. Verificamos los datos. Tenemos que la distancia es igual a 12 kilómetros, que expresado en metros sería 12.000 metros. La velocidad de 10 metros por segundo y nos piden calcular el tiempo. Entonces este tiempo lo vamos a calcular en segundos y en minutos. Partimos de la fórmula de la velocidad, V es igual a D sobre T. Se despeja el tiempo y luego se sustituyen los valores en la fórmula. Entonces tenemos que T es igual a 12.000 metros entre 10 metros sobre segundo. Cancelamos las unidades de metros y realizamos la división.
Entonces esto quiere decir que ese tiempo expresado en segundos sería 1200 segundos. Luego vamos a expresarlo o a transformarlos en minutos. Entonces sería 1200 segundos por un minuto, que equivale a 60 segundos. Es igual a 1200 segundos por minuto entre 60 segundos. Cancelamos las unidades de segundos y realizamos la división. Y serían 20 minutos. Veamos otro ejercicio. Un caracol recorre en línea recta una distancia de 10,8 metros en 1,5 horas. ¿Qué distancia recorrerá en 5 minutos? Verificamos los datos. Nos dan una primera distancia que es de 10,8 metros y el tiempo, que es de 1,5 horas. Luego nos piden calcular la distancia que recorrerá el caracol en un tiempo de 5 minutos. Entonces tenemos acá, partimos de la fórmula de la velocidad, sustituimos los valores, sería la distancia 10,8 metros y el tiempo, que es 1,5 horas, que expresado en segundos serían 5400 segundos. Entonces eso es igual a 0,002 metros por segundo. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? De la fórmula de la velocidad vamos a despejar la distancia. Nos quedaría que D es igual a V por T. Entonces sustituimos los valores numéricos en la fórmula y tenemos que la velocidad, que es de 0,002 metros por segundo, lo vamos a multiplicar por el tiempo de 300 segundos, que son los 5 minutos transformados en segundos. Entonces realizamos la multiplicación. Tenemos que la distancia es de 0,6 metros, es decir, que el caracol recorre en 5 minutos 0,6 metros. Ok, es importante recalcar que las unidades del tiempo fueron transformadas a segundos. Veamos otro ejercicio. Un móvil viaja en línea recta con una velocidad media de 1200 centímetros por segundo durante 9 segundos. Y luego con velocidad media de 480 centímetros por segundo durante 7 segundos. Siendo ambas velocidades del mismo sentido, ¿cuál es el desplazamiento total del viaje en el viaje de 16 segundos? ¿Cuál es la velocidad media del viaje completo? Entonces vamos a verificar los datos. Nos dan una primera velocidad media, que es de 1200 centímetros por segundo en un tiempo de 9 segundos. Luego nos dan una segunda velocidad media, que es de 480 centímetros por segundo en un tiempo de 7 segundos. Entonces nos piden calcular el desplazamiento total en el viaje durante los 16 segundos y cuál es la velocidad media total del viaje. Entonces partimos de la fórmula de la velocidad. Vamos a despejar la distancia. Entonces sustituimos los valores. Vamos a calcular la distancia 1. Entonces en este caso sería que la velocidad 1 sería 1200 centímetros por segundo, que lo vamos a multiplicar por el tiempo 1, que son 9 segundos. Entonces acá cancelamos las unidades de segundos, realizamos la multiplicación y el resultado sería 10.800 centímetros. Hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso para calcular la distancia 2. Entonces tomamos la velocidad media, la segunda velocidad media, que sería 480 centímetros por segundo por 7 segundos, que es el segundo tiempo. Cancelamos las unidades y al realizar la multiplicación nos daría 3.360 centímetros. Muy bien. Luego aquí me están diciendo de que debo calcular la distancia total del viaje. Entonces, la distancia total es igual, o al desplazamiento total es igual al desplazamiento 1 más el desplazamiento 2, que es igual a 10.800 centímetros más 3.360 centímetros. Y eso es un total de 14.160 centímetros. Entonces voy a calcular la velocidad total del viaje. Sería la distancia total entre el tiempo total. Entonces serían 14.160 centímetros entre 16 segundos. Realizo la división
y el resultado sería 885 centímetros por segundo. Veamos otro ejercicio. Se produce un disparo a 2,04 kilómetros de donde se encuentra un policía. ¿Cuánto tarda el policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros sobre segundo? Verifiquemos los datos. Tenemos la distancia, que es 2,04 kilómetros, que expresado en metros sería 2040 metros. Nos piden calcular el tiempo. Tenemos la velocidad del aire, que serían 330 metros sobre segundo. Pero en la velocidad del sonido. Entonces utilizamos la fórmula de la velocidad, despejamos el tiempo y sustituimos los valores numéricos en la fórmula, que sería la distancia, que sería 2040 metros, entre la velocidad 330 metros sobre segundo. Cancelamos unidades de metros, realizamos la división y aquí ya tenemos resuelto el ejercicio. Dice que el tiempo es de 6,18 segundos. Veamos otro ejercicio. La velocidad del sonido es de 330 metros sobre segundo y la de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Se produce un relámpago a 50 kilómetros de un observador. ¿Qué recibe primero el observador? ¿La luz o el sonido? ¿Con qué diferencia de tiempo lo registra? Tomemos los datos. La velocidad del sonido es de 330 metros sobre segundo. La de la luz, 300.000 kilómetros sobre segundo, que expresado en metros por segundo serían 300 millones de metros por segundo. Tenemos la distancia, que son 50 kilómetros, que expresada en metros sería 50.000 metros. Entonces nos piden calcular el tiempo en que se registra el sonido y el tiempo en que se registra la luz y la diferencia. Entonces tenemos acá, partimos de la fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo, despejamos el tiempo, sustituimos los valores en el tiempo. Tenemos la distancia, que son 50.000 metros, divididos entre el valor de la velocidad, que son 330 metros sobre segundo. En este caso estamos calculando el tiempo en que se registra el sonido. Entonces, el tiempo en que se registra el sonido es de 151,51 segundos. Cancelamos las unidades de metros. Hacemos el mismo procedimiento, pero en este caso para calcular el tiempo en el que se registra la luz. Dividimos 50.000 metros entre el valor de la velocidad de la luz. Cancelamos las unidades de metros, realizamos la división y el valor es 0,00016 segundos. Luego nos piden calcular la diferencia del tiempo en que se registran ambos fenómenos. Entonces, lo único que hacemos es restar el tiempo que se registra el sonido menos el tiempo en que se registra la luz. Y el resultado sería 151,509 segundos. No olvides suscribirte al canal, darle dedito arriba y activar la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que suba contenido al canal. Nos vemos en una próxima edición de Matemática y Física Class.